Génesis capítulo 41. En algunos países de Latinoamérica usamos la palabra palanca. Y nos referimos, cuando hablamos de las palancas, a personas influyentes que pueden apoyar a otros. Y esta es la idea que muchas personas tienen, que para alcanzar cosas que no están a su alcance, necesitan palancas. Un sinónimo sería influencias. Es decir, personas que los ayuden a llegar más allá y alcanzar lo que de otra manera sería difícil alcanzar. Y puede tener mucho sentido. No todo está a nuestro alcance, pero sí está al alcance de otros. Y es natural que busquemos alternativas para alcanzar aquello que está mucho más allá de nosotros. Sin embargo, mi hermano, en el reino de Dios, aún las palancas, si las hay, son puestas por Dios. Para nosotros, mi hermano, si hay alguna influencia, alguna palanca, alguna puerta abierta, alguna persona que puede darnos oportunidades, son completamente puestas por Dios. Dios es el que las pone o Dios es el que no las pone. La gente podrá decir, esto es una mala suerte que no ha habido un hombre rico que me ayude. Y ese es el pensamiento que tiene mucha gente. Sería bueno tener un pariente rico, ¿no? Sería bueno tener un amigo rico. Sería bueno tener un amigo en el gobierno. Oiga, qué bueno tener un amigo en la oficina de gobierno que nos ayuda a sacar los procedimientos más rápido. En México siempre decimos, ¿vas a ir a tal oficina de gobierno? Sí, ya sabes que es un relajo. Ah, ¿sabes que yo conozco a alguien? Tiene palancas. Y entonces ya con un dinerito todo se mueve. Es triste que el hombre se mueva así, porque en la mentalidad de mucha gente es parte de la corrupción, porque eso es parte de la corrupción, ese esquema de influencias humanas son las que nos llevan a depender de los seres humanos. Y tristemente no dependemos de seres humanos adecuadamente posicionados en un puesto, sino estamos dependiendo de hombres corruptos que a través de la corrupción nos puedan ayudar a obtener bienes o servicios que nosotros estamos buscando. Por eso este tema le llamo influencias humanas o favor divino. Lo que es muy cierto es que lo único que tenemos, mi hermano, esto es algo que quiero que entendamos muy bien, lo único cierto que tenemos, usted y yo, es la gracia de Dios y nada más. A lo mejor como cristianos, como seres humanos, hemos hecho eso de utilizar influencias, utilizar palancas. Pero hoy quiero que aprendamos que lo único que tenemos seguro es la gracia de Dios. Y si esto no le es suficiente, entonces ¿qué nos puede ser suficiente? Lo único que es suficiente para nosotros debe ser la gracia de Dios, que es el único que nos puede abrir puertas. Déjeme decirle que si Dios no nos quiere abrir puertas, no nos las abre. Y si usted intenta abrirlas y Dios no quiere que la cruce, se las va a cerrar. Se las va a cerrar, porque Dios es soberano. Y qué bueno que lo haga. Eso habla de que Él tiene misericordia. Un par de sueños y sus interpretaciones aparecen en la escena del libro de Génesis. En esta ocasión es el faraón, rey de Egipto, donde se encontraba José. Este sería el medio que Dios usaría para mostrarle su favor, el favor a José, a ese sufrido José que estaba en Egipto no porque él quisiera, sino porque Dios tenía un propósito para él. No llegó a Egipto de vacaciones, no llegó porque le dieron un buen puesto, llegó como un esclavo vendido por sus propios hermanos. Pero Dios había de abrirle una puerta. Esta puerta sería abierta desde el mismo cielo. Y esto es porque Él tenía un propósito.
y el propósito era salvar a mucho pueblo. El faraón tiene 2 sueños. Las figuras que aparecen en estos sueños son muy significativas para los egipcios de aquel tiempo. Si usted recuerda la lectura, el faraón soñó la primera vez unas vacas. Antes de hablar de las vacas, debemos entender dónde se ubica el sueño del faraón. En el río. Dice el faraón, a mí me parece que estoy a la orilla del río. No de un río, sino del río. Así que esa es la primera figura que al sueño de faraón le aparece. Y este es el río. Por supuesto se está refiriendo al río Nilo. Uno de los ríos más importantes y más grandes. Si usted ve una foto del río Nilo actual, es impresionante. Si le impresiona el río Bravo, este es mucho mayor. Usted puede ver los edificios del Egipto actual y de las zonas de alrededor y ve un río enorme, ancho. Ese es el río Nilo. En aquellos tiempos era considerado un dios. El mismo río Nilo le daba vida a Egipto. Era muy preciado porque de él dependía la vida de la región. La abundancia o la crisis de Egipto dependía del comportamiento del río. El comportamiento del río era que cuando se inundaba, cuando crecía, inundaba la tierra y hacía que la tierra fuera fértil. A ellos les convenía que el río se desbordara, porque había crecidas del río que hacía que toda esa zona, que usted sabe que en África es desértica, esa zona fuera una zona de riego, una zona extraordinariamente bendecida. ¿Por qué? Por ese río que era considerado un dios, el río Nilo. Ahí es donde el faraón tiene su sueño. En sus crecidas periódicas, el Nilo proveía irrigación y fertilización a una vasta zona de Egipto. ¿Sí? Así que la necesidad de predecir dichas crecidas, usted sabe que los egipcios eran muy inteligentes y de ahí viene mucho desarrollo astronómico, mucho desarrollo de las matemáticas, y eso tiene mucho sentido en el contexto del Nilo, porque ellos tenían que predecir las crecidas y utilizarlas al máximo. Por eso ellos desarrollaron la astronomía, adoptaron un calendario anual, inventaron la escritura y descubrieron técnicas avanzadas de agriculturas. La ganadería y el cultivo de cereal eran prominentes en Egipto y servían de base a la subsistencia de la población y el comercio externo. Así que el río Nilo era muy importante para los egipcios y sigue siendo. El desarrollo de la civilización egipcia, que es de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, tiene su fundamento en el río Nilo. En el río Nilo. Ahí es donde tiene el sueño el faraón. La segunda figura son las vacas. Recuerde que la subsistencia de la población tenía que ver con el ganado y con la agricultura de cereales, de semillas. Así que el primer sueño que Dios le va a dar a Faraón tiene que ver con el ganado. ¿Qué es lo que ve? Vacas. Vacas hermosas, gorditas, unas hermosas. Yo no sé si usted ha visto unas vacas hermosas que uno pasa a veces en las granjas. Esas vacas echadas grandotas. Que uno dice, de ahí sale una buena fajita. ¿No? Decimos, toda la iglesia, alimentamos la iglesia en todo un mes con esa vaca, ¿no? O más. Lo apreciaban, pero después aparecen 7 vacas, dice, las más feas que han existido. Y se comieron a las vacas bonitas. Y estas vacas feas no engordaron, se quedaron igual de feas. ¿Sí? Tercero, las espigas. Era otra de las actividades vitales, era su alimentación y su comercio, las semillas. Así que Faraón tiene sueños estratégicos. Pero a pesar de tener sueños estratégicos, Faraón no sabía qué significaba. ¿Se imagina Faraón? Dice la Biblia que amaneció inquieto. Dios inquieta a Faraón por medio de sus sueños. Y él no sabía qué significaban. Solamente Faraón sabía, estos sueños tienen un significado que no entiendo. Tal vez imaginaba qué podía significar, pero no sabía exactamente ni qué significaba ni qué hacer. La respuesta natural de un líder gentil es acudir a sus magos,
Pero como Dios estaba detrás de ello, el mensaje había de ser enviado por medio no de un mago, ni de un sabio de Egipto, sino por medio de un profeta. Un profeta de Dios. Dios tenía un mensaje de advertencia y una palabra de sabiduría. Dios tenía provisión para Egipto, específicamente en la persona de José. 7 años de abundancia y 7 años de crisis estaban por venir, y un plan de acción se debe llevar a cabo. Es el mismo José, el que es escogido por el faraón para poder administrar tal plan, en vista de que José tenía el respaldo divino. El mismo faraón se da cuenta de que Dios respalda a José, y sabiamente fue un acto sabio del faraón poner a José en el puesto que se le da. José es escogido para administrar el plan. Es promovido de ser un esclavo, se convierte en ser la persona más importante de Egipto después del faraón. Y esto no es una casualidad, no es un golpe de suerte, es un propósito de Dios. Esto se llama gracia divina. Usted puede decir, yo tengo muy mala suerte. ¿Cuántos han dicho eso? Se parece que yo tengo mala suerte, todo me sale mal. Y a veces vemos gente que dice, bueno, es que esta gente tiene suerte, mira. ¿Sabe una cosa? Debemos entender que la suerte no existe. Los propósitos de Dios existen. José, si fuera la superación personal, le dirían, mira, capacidad más oportunidad es éxito. Y suena padre, suena, decimos en México, suena chido eso. Y suena muy bien. Oportunidad más capacidad, pues sí, si yo me capacito y si tengo unas oportunidades, unas palancas, voy a llevar muy alto. Pero en el reino de los cielos, hermano, eso no funciona así. Eso no funciona. Dios tiene para nosotros propósitos. Hermanos, sin darnos cuenta que Dios va moviendo nuestra vida y nos va moviendo y nos va llevando. ¿Qué le pasó a Jonás? Él va para acá. ¿Y dónde terminó? A donde no quería. En Nínive. ¿A dónde lo envió Dios? A Nínive. ¿Y a dónde fue Jonás? A Jope. ¿No? Iba a otro lado. Pero Dios entonces, como va lejos, manda un pez. ¿Cómo es Dios, hermano? Esa historia se la contamos a los niños, pero ¿cómo que se lo tragó un pez? Como la historia de Pinocho. Pero es una historia bíblica. Este pez se come al profeta. Y este pez lo saca ¿a dónde? A donde Dios lo quiere. Porque aquí no es de influencias, no es de donde tú quieres, sino a donde Dios quiere. ¿Sí? En esta tan ilustrativa y didáctica historia podamos extraer algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que Dios habla a Faraón. Podemos entender en esta historia que Dios quería hablar ¿con quién? Con Faraón. Porque era una persona importante. Déjeme decirle que hay algo muy importante en la gente que está en eminencia. Cualquier presidente, cualquier líder, en cualquier lugar. En cualquier nivel, mi hermano. Lo podemos ver a nivel países. Los presidentes son gente importante. Puede ser gente despreciada por muchos, pero si Dios le va a hablar a alguien respecto a un país, ¿a quién le va a hablar? A los presidentes. Nadie puede osar decir, Dios me habló, a menos que sea un profeta que le dé un mensaje ¿a quién? Al presidente. Aquellas personas que se creen profetas o que tienen una palabra profética y se la dice al pueblo, ese es un revoltoso, rebelde, que no tiene nada que ver con Dios. Porque lo que está haciendo, preparando una rebelión en contra del que Dios ha puesto. ¿Me explico? Porque cuando Dios le quiere dar un mensaje no es a la gente para que presionen a su presidente. Se lo va a dar un profeta para que Dios toque el corazón del presidente. ¿Me explico? De ninguna manera trabaja eso. Por eso los que somos pueblo, debemos tener cuidado, hermano, con esos revoltosos. Porque nos estamos convirtiendo en rebeldes que la Biblia.
rechaza y que Dios trae juicio sobre ella. A Dios no le agrada. Eso sucede en todos los niveles. Sucede en las escuelas. Sucede en las iglesias. No faltan los hermanitos que dicen que tienen don de profecía y le levantan una rebelión al pastor. Y cuando no se da cuenta el pastor, y bueno, es que Dios nos habló. Ajá. ¿Y desde cuándo Dios habla así? En la Biblia no habla así. La Biblia no habla así. En su familia, los hijos no se pueden poner en contra de los padres, porque Dios no trabaja así. Dios tiene que trabajar primeramente ¿con quién? Con esas cabezas. Faraón era el rey de Egipto. José era el siervo de Dios. ¿Quién soñó? Faraón. ¿Para quién era el mensaje? ¿Podía hacer algo José? Había sido escogido por Dios, era el siervo de Dios, pero Dios no lo escogió para hacer las cosas así. Para hacerse un negocito, decir, mira, como Dios me reveló que aquí iba a haber un hambre, yo me voy a hacer un negocito aquí, en la cárcel, me voy a conquistar a los de la cárcel y vamos a armar un negocito y vamos a hacernos ricos y millonarios aquí. ¿No? Y después le vamos a armar una rebelión al faraón. ¿No? El mismo faraón se va a venir a humillar. No. Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo José? Fue una persona humilde, sencilla, era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, una iglesia, un siervo, una persona, un profeta, una nación. Yo creo que puede haber profetas en naciones. Ha habido hombres de Dios que han hablado, hermano, que hablan con presidentes y que les pueden dar una palabra. Habrá muchos halagadores, y de esos hay, pero también debe haber, hay hombres de Dios que sí les han hablado a estas naciones, tratando de hacerle llegar una palabra a esos presidentes. Pero no que agarren el micrófono en público y se lo den al pueblo para que el pueblo diga, sí, mi presidente está mal. No, que tengan los pantalones que se lo digan al presidente. Porque si el mensaje es para un líder, no es para el pueblo. Porque el pueblo, ¿de quién depende? Del presidente. A menos que seamos unos revoltosos que vamos a ir a armar una rebelión. Pero eso no fue el caso de José. Dios le habla ¿a quién? Al faraón. ¿A quién le da el sueño? A faraón. El faraón fue preparado en su corazón. Dios preparó el corazón del faraón. ¿A través de qué? De sueños. Lo inquietó. Qué hermoso cuando llega un profeta y le dice a un líder, Dios me habla y me dice esto. Gloria a Dios, esto es confirmación. Ahora entiendo lo que Dios quiere hablar. Ahora entiendo lo que Dios quiere hablar. El faraón tenía que soñar por su pueblo, por su puesto de liderazgo. Él era el que había de promover a José. José no se iba a promover solo. El faraón tenía que promoverlo. Pero Dios tenía que trabajar en él. Sería el que determinaría el plan de acción para enfrentar el futuro. ¿Quién dio el plan? Lo dio José, lo armó José, lo dijo José, lo implementó José. Pero ¿quién le dio autoridad a José? Faraón. Usted puede decir Dios. ¿Pero a quién utilizó Dios? Dios no se brincó al faraón. Dios no dijo el faraón es un idólatra. No, es el rey de Egipto. Es el instrumento que yo tengo para Egipto. Y es el instrumento que voy a utilizar para promover a José. Faraón. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros, mi hermano? Oremos por nuestros líderes. Aprendamos a orar por nuestros líderes. Cuando usted vea algo, hay una grande necesidad. ¿Qué debemos hacer, hermano? Orar por nuestros líderes. Señor, háblales. Toca su corazón. Toca su corazón. ¿Qué tenemos que hacer por el presidente de este país, hermano? ¿Pelearnos por él? Hay que orar. Hay que orar por él. Todo el mundo lo critica, todo el mundo lo juzga. Es suficiente, hermano. A mí no me gustaría estar en esos zapatos. Y uno tiene temor de, ¿y ahora qué va a firmar, verdad? Cuando vemos las fotos ahí en la casa oval y firmando, decimos, ay, ¿ahora qué va a firmar, verdad? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Orar porque Él tiene la pluma.
No la tiene usted ni la tengo yo. La tiene Él y su firma es poderosa, hermano. Los presidentes de sus países, no estamos de acuerdo con ellos, pero ¿qué hay que hacer? Ellos tienen la firma, ellos tienen el nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y pedirle que Dios les hable. Y cuando sabe que va a haber una reunión con las iglesias o con eso, hermano, oremos por esos líderes de iglesias que Dios les ha dado la gracia de pararse frente de ellos y pedirle, Señor, abre su boca como profetas tuyos, que les puedan dar la palabra que tú quieres darle a esos hombres que tú has puesto en eminencia. Y esto es bíblico, es lo que dice la Biblia. Levantemos manos santas, sin iras ni contiendas. Normalmente, ¿cómo nos movemos en este nivel cuando nuestros presidentes o nuestros líderes no nos gustan? Con iras, con contiendas. Así levantaremos oración por ellos. Dios dice, no, levanten manos santas, sin iras ni contiendas, por todos los hombres, sobre todo los que están en eminencia. Por sus maestros, por los principales de las escuelas, por los pastores de las iglesias, por los líderes de las iglesias. Y que Dios nos ayude y que nos perdone. La iglesia, hermano, tiene poder en Dios, porque tenemos la oración, hermano. Y lo único que mueve la mano de Dios es la oración. No es que Dios no se mueva por sí mismo. Dios está esperando que oremos, que la iglesia ore para entregar, hermano, sus bendiciones. Así que nuestra oración, hermano, es importante hacia nuestros líderes. Que vamos a orar, Dios, háblales. Dios toca su corazón. Si usted llega y le da un mensaje a un líder, así nada más por ver, no le va a hacer caso, hermano. Va a cerrar su corazón y va a haber resistencia. Pero cuando usted ora y Dios habla, Dios abre porque es propósito de Dios. Por eso dice la Biblia, el corazón, el caminar del rey es, véalo en el libro de los Proverbios, hay un caminar en el líder, eso es algo espiritual, es algo de autoridad que debemos entenderlo muy bien. Alguien que está en eminencia y alguien que ha sido puesto por Dios tiene un caminar, tiene un andar y tiene un proyectar que no podemos cambiar porque es Dios el que lo ha puesto ahí y que lo único que puede en un momento provocar es resistencia. ¿Y qué es lo que sucede en nuestros países? Hay guerras. Hay guerras, dice, se levantará nación contra nación, pero aquí hay un problema que siempre ha habido, guerras internas. Las familias, ¿qué sucede cuando un hijo, hermano, se rebela contra su padre? El padre es padre, hermano. Nuestros padres son padres y nunca en el hogar vamos a poder tener la autoridad ni la capacidad que Dios les dio. El padre tiene que ser padre. Yo en mi casa con mis padres tengo que ser hijo. Y cuando formo mi hogar yo no puedo permitir que mis hijos sean padres, porque son hijos. Y es algo espiritual, es algo natural, es algo real. Hermano, el que es presidente, es presidente. El que se ordena como presidente, el que se levanta como presidente, hay que respetarlo como presidente. Hermano, hay mucha enseñanza en esto. Y en el corazón de José y en la forma en la que Dios se manifiesta y se mueve. En el orden natural de la vida y en su reino, mi hermano. En su reino. Amén. Una segunda enseñanza es el olvido del copero. El olvido del copero. Ponga atención en el libro de Génesis 40, en el capítulo 40, versículo 23. José le dice al copero que se acuerde de él, ¿verdad? Sí. Y mira el versículo 23, 40-23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Qué mala onda.
Desde el punto de vista humano, pónganse a pensar esto. El copero era una persona de alcurnia, de alto nivel, era una persona rica, eran personas de familias importantes en Egipto, eran muy importantes en ese lugar. En la cárcel, ¿cómo estaba? Bien humilde, y después de que soñó, y llegó José, le dio el sueño, y después de que lo sacan de la cárcel, le dice José, oye, no te olvides de mí, no te preocupes. Imagínese, yo me lo imagino así, no te preocupes, yo voy a hablar de ti con Faraón. Lo estaban sacando de la cárcel, el pobre José ahí metido. ¿Qué pasó en el versículo 1 del 41? Aconteció, se le olvidó. Aconteció que pasados 2 años. ¿Qué pasó después de 2? ¿Usted cree que se va a acordar después de 2 años? ¿Tenía alguna intención de acordarse de él? Es decir, el copero no tenía ningún interés en ayudar a José. Ninguno. Yo que aprendo ahí, hermano, lo que siempre le he dicho, no espere nada de nadie. De nadie. Tenía el poder para ayudarlo y no lo ayudó. No se sienta, mi hermano, no guarde rencor, hermano, de la gente que le prometió un día hacer algo y no lo hizo. Perdónenlo. Pueden ver muchas razones por lo que la gente es así. Por distraída, por mala onda, por muchas razones. Pero independientemente de lo que pase, hermano, olvídelo. Y le voy a decir por qué. Porque aún el olvido del copero era propósito de Dios. Aún el que usted se haya cruzado con una persona mala onda, con una persona que le prometió algo y no le cumplió, fue propósito de Dios. Lo que usted debe saber es que usted está en el propósito de Dios. Que usted no depende de la gente, depende de Dios. Y si la gente le abrió puertas, porque yo creo que todos nosotros hemos experimentado, hermano, la bendición de personas que nos han ayudado. Hay personas que nos han abierto puertas. Yo estoy agradecido con esas personas. Y también hay personas que nos las han cerrado. Pero no debemos, hermano, estar amargados por la gente que nos hizo mal. Debemos entender que aún esas personas que nos hicieron mal son propósito de Dios. ¿Sí? Yo sé que es difícil. ¿Sí? Ahora, mire cuál era la situación de José. Vamos a hacer algo de matemáticas. Ve el capítulo 41, versículo 46. ¿Le gustan las matemáticas? Qué bueno. Van a ser sencillas. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José cuando empezó a gobernar? 30 años. Entonces, hagamos matemáticas. José fue vendido a Egipto aproximadamente cuando tenía 17 años. ¿Cuántos años fue esclavo? 13 años. ¿Y cuántos años estuvo en la cárcel? Al menos de esos 13 años, al menos 2 años estuvo en la cárcel. Así que fue promovido a los 30, pero 13 años antes de ser promovido, sirvió 13 años como esclavo. Y 2 de ellos los sirvió, al menos 2 de esos 13 años los sirvió en la cárcel. Pasaron 2 años para que el copero se acordara de José. Este era un propósito de Dios porque, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué no salió el copero desde que salió de la cárcel y le sirvió la copa al faraón con agradecimiento? Le dijo, oye, ¿sabes qué, faraón? Ahí en la casa hay un hombre que tiene sabiduría, que te podía ser muy útil. ¿Por qué no se acordó ahí? Porque Dios no tenía un propósito, porque aún no era el tiempo de Dios.
Si ahí le hubiera hablado, ¿sí?, al faraón, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo hubieran sacado y se hubiera ido a su país y todo el mundo hubiera padecido el hambre. Todo el mundo hubiera padecido, pero aún no era el tiempo. Esto nos habla de que debemos aprender a depender del tiempo de Dios y de su gracia y no de nuestras palancas. Hemos aprendido a depender de las palancas humanas, pero hemos dejado de aprender a depender de Dios. Siempre vamos a buscar las maneras de acelerar las cosas. ¿Por qué? Porque no nos gusta esperar. El profesor de psicología, Jeffrey Sachs, es profesor de psicología y radiología en Washington, le llama a algo que está sucediendo en este tiempo, que es una tendencia normal o común en los seres humanos en estos tiempos, de que queremos agarrar atajos para resolver los problemas. La gente quiere resolver sus problemas así, ¿sí o no? ¿Por qué cree que ahora ya todos los fast food venden mucho? Porque el fast food, ¿qué es? Comida rápida. Hay restaurantes que tienen fama de ser lentos. Hay lugares que dicen, no, si vamos ahí, acuérdense que no, se van a tardar ahí. Pero bueno, ya si no tenemos otra o nos gusta ahí, bueno, vamos a esperar. Pero a veces buscamos lugares donde nos sirvan así. Y los mismos restaurantes están buscando estrategias para que sus platillos puedan salir mucho más rápido, porque van a tener más contentos a las personas. Es más, ¿usted sabe que los restaurantes, la música es importante en los restaurantes? Cuando usted va a un lugar mexicano, ¿qué música escucha? Una salsa ahí bien rapidita, ¿verdad? Y está el lugar, hermano, así, pero mire, está fluyendo. ¿Sabe por qué? Porque la música rápida hace que la gente se vaya más rápido. Y en cambio, si usted le ponen, hay lugares donde ponen la música instrumental, la gente no se mueve. Ahí está. Tranquilo. Está tranquila, está relax. ¿Sí? Cada restaurante, pero los restaurantes son más caros, ¿no? Porque obviamente tienen, y va a estar ahí la gente y no se mueve. Le dan el recibo y dice, cuando quiera, no se preocupe, ¿no? Pero ahí está. A la gente no le gusta esperar, no nos gusta esperar, queremos shortcuts y a todos los niveles, queremos que los problemas se nos resuelvan así. Por eso, oye, ahorita es sensacional hacer todo online porque todo es más rápido ahí. No tengo que ir. Y cada vez eso está bueno, a mí me gusta. Pero ¿sabe una cosa? Nos están acostumbrando a que todo tiene que ser rápido. El problema nos encontramos cuando nos encontramos gente lenta, sistemas lentos, empresas lentas, o nos topamos con Dios. Ahora, déjeme decirle que Dios no es lento, sino que Él trabaja en su tiempo. Y su tiempo es muy diferente al nuestro. Es muy diferente al nuestro. En una tarde calurosa, una mujer caminó hacia la tienda de verduras de su vecindario y iba a comprar uvas. La línea estaba algo larga, pero cada persona que llegaba al frente era atendida de una manera muy cortés, era atendida de una manera muy personalizada y pues bueno, ella dijo, bueno, me aguanto. Esperó mucho tiempo, cuando fue su turno, ella le dijo al que la atendía, quiero uvas. Y este señor, en lugar de darle toda esa atención, se metió, me dice, espéreme un momento, y se metió allá donde estaba, y el hombre tardó. Cada minuto que pasaba, la mujer se ponía más enojada. ¿Cómo es posible que las personas de adelante las trató muy personalmente?
Otro minuto y dijo, ¿cómo es posible que las personas de más adelante fue más rápido en todo lo que las atendió más rápido? Y mientras pasaba el tiempo, la mujer estaba a punto de explotar. Estaba colorada. Y de pronto aparece el hombre por ahí con un racimo de uvas y se las da. Y le dice, pruébela. Y dice que la mujer probó la uva y se quedó. Es la uva más deliciosa que he probado en toda mi vida, dijo ella. Se le quitó el enojo. Pagó y se fue y le dice el dueño, le dice, por cierto, discúlpeme la tardanza, pero es que estaba buscando darle a usted el mejor producto que tengo. Así trabaja Dios. ¿Usted quiere que Dios haga las cosas rápidas? Debemos tener paciencia. Nos enojamos con Dios, nos desesperamos con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Es que Dios está esperando darnos el mejor producto. Téngale paciencia a su esposo y a su esposa. Dios está preparando en ellos el mejor producto. Téngale paciencia a sus hijos. No es hoy. Ya se quiere deshacer de ellos, no se deshaga, espérese, deje que Dios trabaje. Ya se quiere deshacer del esposo o de la esposa. Ay, no, ¿verdad? ¿Quién le hace comida? ¿No? Dios está preparando el mejor producto. Te puede decir, hermano, la iglesia no crece. Yo le diría como la ilustración de la semana pasada, aún no es tiempo. Todavía es demasiado pronto para decir. Se nos fue fulanito. Es demasiado pronto para decir. Hermano, ya llegó fulanito. Es demasiado temprano para decir. Lo que debemos saber es que Dios tiene en control y nosotros debemos aprender. Déjeme decir, una persona con madurez aprende a caminar más lento. No nada más por la edad, sino porque el porte del que es seguro y el que tiene más seguridad es diferente del inseguro, del joven. El joven, hermano, es más acelerado, pero cuando llega el momento de la madurez, el paso es firme. Tal vez sea más pausado, pero es más firme. Y así, hermano, es el mover de Dios. Dios sabe en qué momento han de suceder las cosas. Sabe que para los que trabajan en metalurgia, saben muy bien esto. Cuando se funde el metal, usted sabe que se funde con unas muy altas temperaturas. Y una vez que se moldea ese metal que está suave, aguado, en estado líquido, no se debe dejar enfriar así nada más porque sí. Si usted lo enfría así, lo saca del horno y lo deja enfriar así de rápido, se va a endurecer. Va a tener la figura, la forma, pero microscópicamente tiene fisuras. La integridad de ese trabajo no es bueno. Cuando usted entrega un producto así, aunque se vea que está bien, el producto no es bueno, se rompe. Los que trabajan en ellos saben muy bien que hay un proceso de enfriado y de baño, de modo de que pueda ser paulatino y cada una de las moléculas y estructuras del metal se puedan fundir adecuadamente. Eso requiere paciencia y tiempo, un proceso. Así es el proceso de Dios, mi hermano. Nosotros necesitamos tiempo para que las cosas se lleven a cabo, para que Dios obre. Ahora, hermano, necesitamos tenerle paciencia a Dios. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Amén.
La siguiente enseñanza es que José es profeta y consejero. Recuerde, José pone palabras, en sus profecías la palabra Dios. Sí. Cuando el faraón le dice, ¿tú interpretas sueños? Él dice, de Dios es. Él no dijo, sí. Él puede decir, bueno, yo sé que Dios me usa. Sí, yo puedo interpretar sueños. No, dijo, es de Dios, no es de mí. El profeta de Dios pone a Dios en sus labios porque reconoce su soberanía. El profeta reconoce que este mensaje es para el faraón. Segunda, hace que todos pongan en sus labios a Dios, logrando que reconozcan también su soberanía. ¿Qué hizo Faraón? Reconoció que la palabra que había en José era de Dios. ¿Cómo lo concebía Faraón? No lo sabemos, pero lo que sí concebía es de que como egipcio pudo haber concebido, ellos creían en muchos dioses, pero también él entendía que había sobre todos esos dioses un Dios de dioses, que es el que tenía control de todas las cosas. Así que la palabra que usó José fue una palabra que pudo decir Dios. Y entonces Faraón, ¿qué repitió? Dios. ¿Y quién es entonces el que está obrando ahí? Dios, la soberanía de Dios. Y entonces la palabra de un profeta como él se convierte en una palabra precisa y en su consejo se convierte en un consejo razonable. Yo le voy a hablar con más detalle, mi hermano, acerca del consejo, porque esto tiene que ver con las finanzas, con la administración. Hay mucha enseñanza aquí, que no nos daré tiempo en una sola. Yo quise enfocarme nada más en esta parte, pero vamos a hablar acerca de la estrategia que José establece en Egipto. Solamente déjeme concluir con esto el día de hoy. ¿Qué hace Dios con el tiempo? Recuerde, Dios actúa y obra en su propio tiempo. Versículos 51 y 52. En Génesis 41. Dice, 2 hijos tiene José y les pone nombres. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José en sus 2 hijos adora a Dios. ¿Lo nota? ¿Qué es lo que hizo José? Adoró a Dios en los nombres de sus hijos. Él nunca sacó a Dios de su ecuación, de su boca y de su pensamiento. ¿Qué es lo que hace Dios, hermano, en el tiempo de espera? Lo que dice aquí José. 2 cosas. Nos hace olvidar lo duro del momento de prueba. ¿Cómo se llamó su primer hijo? Porque dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es decir, ahora que Dios me ha levantado, esto que Dios me da hoy, me hace olvidar la aflicción que me causaron mis hermanos y la aflicción que me causó Egipto de estar lejos de casa de mi padre. Me hace olvidar lo duro del momento de prueba. Mi hermano, hoy tenemos prueba, pero el día de mañana daremos la gloria a Dios. Porque el día de mañana nos hará olvidar la prueba de hoy. Y piensa en esto, el Evangelio en Génesis. Un día heredaremos la vida eterna y ahí no habrá más tristeza, ni más quebranto, ni más dolor. Ahí, hermano, podemos decir lo mismo. Ahí el Señor ha hecho olvidar lo duro de mi prueba. Tal vez no es para hoy, mi hermano. Hoy tendremos prueba. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y un día cuando Él nos permita entrar a su presencia, hermano, cuando estemos en su gloria, cuando Él nos recoja en gloria, entonces nos hará olvidar lo duro del momento de nuestra prueba. Y la segunda cosa, resalta la razón de la soledad en el trato y pone en contexto nuestras raíces.
¿Qué hace? Dice, nos hace olvidar mi trabajo, dice, y toda la casa de mi padre. ¿Será que se olvidó de su padre? No, de la aflicción que le causó sus raíces, su familia. Es decir, pone en contexto su familia y lo que hicieron mal. Desde ahí José pudo entender, ellos no tienen la culpa, Dios tiene un propósito. Sí tuvieron la culpa, pero Dios tiene un propósito. Ahora pueden poner en contexto a los que me hicieron mal, y eso es algo que usted debe entender, mi hermano. Por eso yo le decía, perdonemos a los que nos hicieron mal y que a lo mejor han causado que hoy estemos aquí. Pero sabe una cosa, perdónenlos, como el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estoy aquí en la cruz por tu propósito, no por su propósito. Y ahora José está como el primero en Egipto, fue vendido y fue vendido por sus propios hermanos porque Dios tenía un propósito. Si no hubieran sido sus hermanos, nadie lo vende. Pero Dios escogió a sus hermanos para llevarlo a otro nivel. Y entonces, ¿qué hace José? Mira atrás y entonces a los que le hicieron mal los pone en contexto. ¿En qué? Ya no en el contexto de me heriste, me lastimaste, me hiciste mal. No, ahora Dios me hizo bien. Y si Dios me hizo bien, hermano, la bendición que hoy tengo debe ser suficiente para olvidar los rencores de lo que nos hicieron ayer. Por tanto, hermano, dejemos de culpar a las personas. Es difícil, humanamente, pero cuando ve el propósito de Dios, es posible entender que detrás de esa gente mala había un propósito bueno de Dios. Es incomprensible, no lo puedo explicar, pero si usted está en el camino del Señor, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Y lo último, el segundo hijo, Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios nos hace fructificar donde una vez fuimos afligidos. Para Dios no hay nada imposible, hermano. En el lugar de su aflicción Dios lo hace prosperar. Usted puede decir, no me quieren en mi trabajo. ¿Sabe? Dios puede un día cambiar eso y a usted lo levantan. Pero solamente cuando aprendemos a depender de Dios. Póngase de pie. Si a usted le dieran en un papel, si usted tuviera un bebé, vamos a hacerlo con usted este ejercicio, usted mismo, y le dieran en un papel escrito los siguientes 5 años de su vida. Aquí están los grandes eventos de los siguientes 5 años de tu vida. En algún momento vas a recibir la mala noticia que tienes una enfermedad terminal. En otra línea, una persona que tú amas te va a traicionar. En otra línea, te van a mandar para México. En otra línea, va a morir un ser querido. En otra línea, te van a correr el trabajo. En otra línea, no vas a conseguir trabajo. En otra línea, te van a abandonar tus hijos. Qué trágico, ¿no? Pero haga de cuenta que es eso lo que viene en su futuro. Le dan un lápiz y le dicen, quita lo que quieras. ¿Qué quitaría? ¿Qué quitaría? Esto es difícil, hermano, pero diríamos, yo tacharía todo. Pero si usted tacha todo, se pierde la oportunidad de que Dios haga de usted el mejor usted que Él puede hacer.
Por eso es que no puede estar nuestra vida en nuestras manos, mi hermano. No está en nuestras manos y no debe estar en nuestras manos. Porque si está en nuestras manos, la versión de nosotros del futuro será horrible. La vida de sus hijos no está en sus manos. Usted es una parte importante. No. Usted está en manos de Dios. El trato y las situaciones difíciles que vienen en su vida hacen que Dios haga de usted lo mejor que puede haber. Lo que tenemos que hacer es conformarnos a la voluntad de Dios. Señor, bueno, es difícil, pero las situaciones difíciles que nos han acontecido y las cuestiones, sean inconcebibles o no, difíciles, feas, que vienen en el futuro, no son casualidades, sino son propósitos. Y cada situación difícil que pasa, aunque no la entendamos, está bajo tu control. Y el día de mañana, no somos nosotros, eres tú. El que sembrará de nosotros cosechará el fruto que estás buscando. De la mejor versión que puede haber de nosotros. La mejor versión la haces tú. Y esto, hermano, esto, Señor, es como en Jesús. Él tuvo que pasar el sufrimiento y tuvo que ir a la cruz. Y de ahí, Señor, tú lo levantaste y le diste un nombre que es sobre todo un nombre. Porque cumplió tu plan perfectamente. Se cumplió el salmo que dice que no se desviaría ni a diestra ni a siniestra. Por cuanto estás a mi diestra no seré conmovido. Así, Señor, te pido para nosotros. Que como el salmo dice, por cuanto estás a mi diestra no seremos conmovidos. No importa lo que viene adelante y el paso que debo dar, no seré conmovido porque estás a mi diestra, porque vas conmigo. Señor, que el otro salmo que dice, no he anhelado cosas más excelentes para mí, cosas inalcanzables para mí, sea el carácter que hay en nosotros de conformarnos a ti, porque no podemos ir más allá de ti, sino nuestra vida termina en ti, Señor, en tu propósito y en tu voluntad. Señor, nos humillamos hoy. Hoy, Señor, nos declaramos dependientes de ti, dependientes de tu soberanía y conformados a tu voluntad, a tu perfecta voluntad. Señor, haz de nosotros lo que quieres hacer. Haz de nosotros lo que quieres, Señor mi Dios, realizar. Y prepáranos, Señor, para el dolor. Para que en el momento de dolor, en el momento de transición, en el momento de prueba, en el momento de aflicción, Señor, podamos saber que tú estás trabajando, Dios, y tener la fe y la confianza que tienes un propósito y que, Señor, tú nos levantarás. Quiero darte gloria, quiero darte honra, quiero darte alabanza con mi vida, con mi ser, con cada día que pasa, con mi presente y mi futuro, Señor. Dejo atrás el pasado, dejo atrás las personas, Señor, que me hicieron mal. Dejo atrás aquel dolor, dejo atrás la ansiedad, Señor. Y me someto a ti sabiendo que tienes un mejor futuro, la mejor versión de lo que tú quieres para nosotros. Dios, te doy gracias por tan grande amor que nos tienes. Si viene mal a nosotros, no es porque tengas, Señor, mal para nosotros, porque no nos ames, es porque nos amas. Porque en cada una de esas situaciones difíciles tú estás trabajando, tú estás moldeando, tú estás haciendo algo poderoso, tú estás haciendo algo hermoso, tú estás haciendo tu voluntad. Gracias, mi Señor.
Gracias. sabe lo que hace. No peleó, no cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace.